Comenzamos entonces. Abrimos nuestras Biblias en la epístola a los Filipenses, el capítulo 2. Y la Escritura nos muestra en una de las más preciosas cartas del apóstol Pablo, dirigida al pueblo a los filipenses. La Escritura nos llama a vivir como es digno del Señor, como digno del Evangelio de Cristo. Cuando uno se pone a cantar canciones tan hermosas como las que hemos cantado hoy día, no sé qué siente tu corazón, ¿no? Pero yo me siento comprometido, me siento abismado, me siento triste, me siento desnudo delante de Dios. ¿Por qué? Porque no alcanzo a decir lo que mis voces dicen con música, ¿verdad que sí? Y cada canción se convierte en un compromiso que estoy haciéndole a Dios. Dios está escuchando tu alabanza. Y sabe con qué actitud de corazón te estás acercando a Él. Así que desde ahora piensa que no estás en un culto, piensa que estás participando de un culto. Y quiera Dios que seas partícipe esta mañana. Cuando yo estudiaba esto, encontré una palabra que es vital para entender toda la carta y quizás toda la Biblia, una sola palabra. Por eso tienes que aprenderlo hoy día de verdad, en su verdadera magnitud, tratando de entender lo que el Espíritu Santo le dijo al apóstol Pablo para que la escribiera, para que todos la aprendiéramos. Y por eso, mantén tu Biblia en Filipenses, el capítulo 2. Y allí vamos a encontrar que imitar a Cristo es la única actitud de vida que merece ser vivida. Cuando uno se hace ese pensamiento en su vida, entonces se encuentra en esta epístola 3 tipos de actitudes de vida. Y de veras, yo quisiera con todo amor que tú pudieras decir, ¿dónde me puedo encontrar hoy? ¿Qué estoy viviendo? De lunes a lunes. Y entonces puedes dar pasos distintivos de avance. La primera actitud de vida que aparece en Filipenses 2 es lo que yo le llamo una actitud errada, equivocada, errónea, como la quieras llamar. Pero es algo que deberíamos rapidito esta mañana sacarlo de nuestra vida, porque no nos sirve. Terminamos en la religión y la religión es el opio de los pueblos, como dijo alguien en el pasado. Nosotros aquí en el Cristo te hablamos de una relación, no de una religión. Una relación personal, una relación de amor, porque eso es el mensaje de Jesús, una relación de amor. A veces nosotros nos equivocamos cuando pensamos que tenemos que hacer algo para ganar la gloria. No, la gloria no se gana, la gloria se recibe, como hemos cantado varias veces hoy día. ¿Por qué una actitud errada? Lee conmigo la versión Reina Valera, que es la que casi todos tenemos. Así escribe, guiado por el Espíritu Santo, el apóstol. Por tanto, dice el verso 1, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice el apóstol, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Aquí hay un llamado a la unidad. La Iglesia de Cristo es una unidad. Y es importantísimo vernos como uno solo. Por eso, cuando tú faltas a un servicio que tú te has comprometido con el Señor a recibir ese alimento semanal, por lo menos en esta
agitada vida que tenemos en el siglo XXI, nos vamos a encontrar con que por lo menos aquí, una vez a la semana, tú puedas tener un tiempo donde el amor fluya de ida y de vuelta. ¿Correcto? Y así seas un desconocido, podríamos contar de tantas cosas. Pero eso es lo que dice la Reina Valera en estos pasajes 1 y 2. Llama a una unidad que no es solo corporativa, sino es personal, pero también es íntima, es profunda. Y eso tiene que calar en nuestro ser para poder avanzar. Cuando uno recoge, por ejemplo, la versión que se llama Nueva Versión Internacional, estos dos mismos versículos de Filipenses 1 y 2 los he puesto ahí en la pantalla. Dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, mira, habla de un sentir en la unión con Cristo. No habla de una religión, habla de una unión, ¿no? Y hay un sentir. Entonces tengo que sentirlo, es una cosa entonces de emociones. No. Aquí introduce una palabra que la vamos a mencionar en un instante, pero una palabra que significa usa tu mente. Usa tu mente y entonces todo tu ser emocional puede hacer una armonía allí. Por eso no se trata de golpearse el pecho, sino de vivir eso que te da Dios cuando tú te rindes a Cristo. Te regala el Espíritu Santo para que viva contigo 24/7. ¿No es cierto? De día y de noche. Tú duermes, Él no duerme. Tú te distraes con el trabajo, con algún espectáculo. Él está pensando en ti siempre. Está al tanto de lo que te pasa por dentro o por fuera. Por eso la versión de la Nueva Versión Internacional es más precisa aquí simplemente en la traducción. Y un autor médico de profesión, pero que dejó la medicina para servir al Señor como misionero, actualmente en España, escribió un libro sobre Filipenses que llamó Tesoros de una carta ignorada. Qué interesante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los eruditos le llaman al Filipenses la carta del amor, la carta del gozo. Vean cuántas veces se habla de gozo. Pero ese no es el gran tema de Filipenses. El gran tema de Filipenses, por lo menos en este capítulo 2, habla de un concepto que es la humildad. Pero acá tropezamos con el problema que nos da la cultura del siglo XXI. Porque la cultura del siglo XXI nos dice que ¿qué cosa es humilde? Una persona que no tiene plata, que no tiene salud, que no tiene medios, que es una persona humilde, ¿verdad? Ha perdido su sabor, es la palabra. La palabra sentir, traducida como sentir, ha perdido su sabor, porque no apela a la mente, sino apela a los sentimientos. Vamos a ver cómo es que podemos hablar de estos tesoros ignorados. Perdónenme un instante. Estamos saliendo de un problema de garganta. Allí el libro dice, el llamado claro y contundente es a un estilo relacional. Un estilo donde hay una relación por lo menos de dos, ¿no? Y es una relación de amor. El gran patrón de nuestra iglesia, Alianza Cristiana de Miraflores, aquí dice, somos una iglesia apasionada en Cristo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Dónde están esos milaflorinos? ¿Verdad que sí? Una iglesia apasionada en Cristo. ¿Dónde? Donde hay discípulos haciendo discípulos. ¿Verdad? Discípulos haciendo discípulos. ¿Y a cuántos discípulos tenemos acá? Levanten la mano.
Todos los que son discípulos de Cristo. Levanten la mano sin temor alguno. Levanten la mano. Bueno, ¿dónde están tus discípulos? Porque después de tantos años, tiene que haber discípulos, tiene que haber fruto, ¿no te parece? No que yo recién estoy asistiendo, pero en tu casa, ¿cómo va la cosa? Piénsalo simplemente, para que veas qué nivel crees tener y qué nivel dice la Biblia que tienes. Por eso es que tenemos que tener en claro que ese estilo relacional es opuesto a la cultura de entonces, cuando fue escrita, y también de todos los tiempos, incluyendo el actual. Pero sí, se puede llegar a la unidad, sí, podemos vivir esa unidad, es verdad. Y también podemos deshacernos de actitudes que todo el mundo odia también, como las odia Dios mismo. Los versos 3 y 4 de este capítulo 2 nos dicen: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Humildad, ¿te das cuenta? Pero como humildad es el que no tiene recursos. ¿Te das cuenta que estás chocando con la cultura imperante? ¿Te das cuenta que hay un choque cultural y el cristiano es contracultura? ¿Te das cuenta? Si no nos damos cuenta, ya es tiempo de pensarlo, porque ha llegado el momento en que las cosas se van a poner más difíciles, ¿no? Ya comenzaron a multar en Europa, a llamar al presidio, a pastores, líderes que se están atreviendo, por ejemplo, que una unión civil, disfrazada de civil, pero es un matrimonio hecho allí de dos personas del mismo sexo. ¿No? ¿Y qué dice la palabra? Desde la primera página de la Biblia dice que sí, Dios es el creador del matrimonio, un hombre y una mujer. ¿Verdad que sí? O sea, no los escucho bien. Ahora sí. ¿Estamos de acuerdo entonces? El carácter cristiano presentado acá presenta entonces una dupla entre la humildad y el amor. Y esas dos cosas van claramente identificadas y juntas siempre en el corazón del cristiano. Y es importantísimo que nosotros lo entendamos por fin. El carácter cristiano tiene esa dupla, ¿no? No es opcional, por el amor de Dios, no es opcional. Es una obligación del cristiano. Y es más, se convierte en el eje al cual gira alrededor de ese concepto nuestro testimonio como iglesia al mundo entero. Mientras, por ejemplo, en nuestro país quieren protestar por un derecho conculcado aquí en cualquier trabajo, y sale la gente a las calles, por ejemplo, bloquean carreteras. Y uno puede estar de acuerdo con el reclamo, pero dice, ¿y qué tengo que ver yo con eso? ¿Por qué me impiden pasar la carretera y se muere mi padre? Porque no puedo pasar por la carretera. ¿En eso pensamos los cristianos? Piensa cómo la cultura imperante nos acalla, nos arrincona, nos mete en esos lugares que llaman templos. No, hermano, el templo es esto. El templo es aquí dentro de tu corazón. Ese es el templo de Dios, porque Dios ahí pone su espíritu para que te acompañe para siempre. ¿Cuántos creen eso? Hermanos queridos, ya que es momento de sacudirnos y comenzar a vivir, no salir a hacer escándalos en la calle, sino con tu vida, con tu forma de ser, con tu actitud. Esa es la verdadera traducción. Una actitud de vida. Y eso es lo que la Escritura está clamando aquí. No, dejar la actitud de vida errada por una actitud mejor. Eso nos lleva a un segundo tipo de actitud, que yo le llamo actitud atinada.
Sí, atinado fue el que tradujo allí en esta redacción y le puso actitud, no le puso sentir. Entonces desligó de que piense que solamente es emociones, ¿se dan cuenta? Hay que tener en cuenta, el autor de este libro dice, desde la distancia, el apóstol Pablo admira orgulloso el compromiso de la iglesia ahí en Filipos. Una iglesia preciosa para todo. Una iglesia que tenía un espíritu de apoyo al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo podía estar en una cárcel, pero la iglesia de los filipenses tenía un hombre que había dedicado su vida a atender al apóstol Pablo. Y viajaba por esos caminos del siglo I, donde había salteadores y más que lo que hay hoy día. Y se metía a las cárceles para llevarle alguna ofrenda que acondicionaban los hermanos para él. ¿Te das cuenta? Incluso en esa carta, Pablo va a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es, lo sabemos de memoria. El morir es ganancia. ¿Cuántos quieren morir acá? Que vayan pasando, dicen los anticristianos, ¿no? Pero pensemos, hermano, por un instante. Pero Pablo era consciente, pero yo sé que no ha llegado mi momento. Yo sé que voy a quedar vivo, porque era el principio de su ministerio. Y yo sé que voy a caer, por causa de ustedes, yo voy a llegar aquí, porque para mí el partir y estar con Cristo es muchísimo mejor que estar aquí. Entonces aquí el comentario dice que él podía admirar orgulloso el compromiso que tenía esta iglesia con el apóstol, pero también podía discernir con preocupación las carencias del carácter de estos filipenses. Porque había peleas entre ellos, había desunión entre ellos, las cosas no estaban del todo bien en la iglesia. Así que, epístola del gozo, no. Epístola del amor, no. Habían otras cosas que estaban ahí preocupando la mente del fundador que fue el apóstol Pablo. ¿Te das cuenta? Pero es importante entonces de todas maneras saber que la unidad pasa por un peaje y ese peaje se llama humildad. ¿Correcto? Donde uno toma una actitud de vida parecida a la actitud de Cristo. Si no tomamos eso, entonces, hermano, tú podrás ser un erudito de la Biblia, podrás ser un teólogo, podrás ser una persona muy capaz, muy querida por propios y extraños, como dice el texto, pero no se puede confundir síntomas con el tratamiento, decía este hombre que es médico, ¿no? Una cosa son los síntomas y otra cosa es el tratamiento. Por lo menos en los síntomas andaba mal esta iglesia. Y la palabra marca esa diferencia, ¿no? Pero entonces nos lleva a nosotros a pensar en esta actitud atinada, que es, yo tengo que tener una actitud de vida. Los griegos escribían la palabra froneo, que traduce sentir, pero no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con la mente que trabaja en función de todo lo demás. ¿Te das cuenta? Piensa cuál es tu actitud de vida cuando ves a una persona que está allí en algún tipo de autoridad, pero que la gente las avasalla. ¿No has visto cómo golpean policías, matan policías en las calles? ¿No has visto? ¿Y dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad del ciudadano? ¿Dónde está? ¿Qué tipo de actitud estamos marcando? No nos llenemos de palabritas, hermano, bonitas. Digamos, ¿cuál es el papel de la iglesia en este momento? ¿Cómo salamos esta sociedad ausente de amor, ausente de misericordia, de la verdadera, de la actitud que tuvo el Señor cuando dejó el cielo y vino a morir por ti y por mí, para pagar tus pecados y los míos,
porque ese es el Evangelio. Así que despojémonos, hermanos, de todo ropaje y veamos que por alguna razón eso nos ha traído esta mañana, no para que contemplemos cruzados de brazos la palabra, sino con la mano trabajando, porque si no anoto, dentro de una hora habré olvidado el 95% de lo que he escuchado. Por eso Pablo les repite en la última parte del verso 2, llénenme de alegría, llénenme de gozo, teniendo el mismo parecer, el mismo amor, la misma alma, el mismo pensamiento. ¿Qué está diciendo ahí el apóstol? Son como 4 columnas que nos ayudan a entender lo que es la humildad. Ahí los tienes en el verso 2. Y eso forma tu actitud verdadera. Son 4 columnas que sostienen tu actitud de vida. Eso tiene que quedar claro. Provoca un canto de gozo, un canto que colman la alegría del apóstol. ¿Tú sabes lo que siente un verdadero siervo de Dios? Un pastor o un líder. No importa que tenga su grupito pequeño, hermano. Pues ¿sabes lo que se siente cuando uno que ha estado cerca de ti se va y renuncia a Cristo? O sea, el dolor que se siente. Pensemos, hermano. Tenemos mucho para decirle al mundo sin necesidad de destrozar la ciudad. Y es por eso que la humildad aparece como la verdadera humildad que nos da lugar a una genuina unidad. Y así por eso los cristianos son uno. Por eso sigamos esta versión y allí está lo que hizo Jesús al venir a la tierra. Los versos 5 al 8 de este capítulo 2 dice que la actitud de ustedes, dice la palabra, debe ser como la de Cristo Jesús. Tú puedes subrayar en tu Biblia eso. ¿Cómo debe ser mi actitud? Como la que fue de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Dejó su gloria. Dejó su gloria. No te olvides. No dejó sus atributos, dejó su gloria. Él continuó siendo hijo de Dios aquí en la tierra. Pero el día que lo crucificaron como cordero, enmudeció y no se quejó. Sufrió la cruz para pagar tus pecados y los míos. Esa es la verdad. Y es lo que tenemos que meter en nuestra mente, hermanos queridos, porque nos lleva a nosotros a leer este versículo del 5 al 8 con otros ojos, porque ahí está la clave. Por eso, cuando el apóstol Juan relata en su evangelio, en el capítulo 17 de Juan, mira lo que dice una oración de Jesús con sus apóstoles la noche antes de ser crucificado. Él está orando por sus discípulos y está diciéndole al Padre, ahora Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? Ahora, ya no es Pablo, ahora es Juan. ¿Qué está diciendo? Guiado por el mismo Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? Jesús le está diciendo a su Padre en oración por sus discípulos, Señor, necesito que me devuelvas mi gloria. Yo quiero regresar arriba y tener la gloria que tenía antes. ¿Que necesitaba Jesús la gloria? Es que tú no sabes lo que es la gloria, yo tampoco. Pero ahí vamos todos los cristianos, amén. Todos los que son de Cristo saben que la gloria es un regalo de Dios. El que es cristiano de verdad y vive su cristianismo sabe que tiene un lugar allí en la gloria de Dios. Todos lo sabemos. Por eso, en este solo versículo, Juan está diciendo, así oró Jesús por sus discípulos. Está orando al Padre, voy a regresar, ya hice tu voluntad. A todo lo que mandaste fui obediente. Y faltaba la cruz solamente. Pero fue la cruz también, ¿verdad? Y nadie pudo evitar que se levantara de los muertos. En lo interior, lo que pasa con estos filipenses, tenía principios carnales.
que dirigían sus relaciones humanas. Y es cómodo hablar en el siglo XXI de esto. Hace un tiempo conversaba con una madre de familia, ¿no? Estábamos en compartir. Y de repente hablábamos en el mes de diciembre, es el mes de la Navidad. Todo el mundo piensa en Navidad, ¿verdad? ¿Y qué será en Navidad? Bueno, hay tantas definiciones de lo que es la Navidad. No, hermano, la Navidad tiene un solo significado. La Navidad significa nacimiento, ¿verdad? Solo nacimiento. ¿Nacimiento de quién? Del Salvador del mundo. Del Salvador del mundo, el liberador del hombre. ¿De qué lo liberó? ¿De una esclavitud política, social, económica? No, de una esclavitud peor, que padecen todos. La esclavitud del control del pecado. Punto final. Pero nadie menciona el pecado. Y en muchos cultos, en muchos púlpitos ya ni se predica del pecado. ¿Por qué? Porque los líderes creen, se va a ir de acá, se va a enojar y se va a ir a otra iglesia. ¿Tú vas a controlar las emociones de tus discípulos? ¿Eso vas a hacer? Luego vamos a pensar que entonces que en realidad el que dice ser discípulo y no lo es, pues. Pues en ese día cuando venga Cristo van a haber muchas sorpresas, ¿verdad? Van a haber muchas sorpresas. Por eso es que al manifestarse como hombre, dice el verso 8 de este capítulo 2, dice que al manifestarse como hombre Jesús se humilló a sí mismo. Se despojó de su majestad, de su gloria. Como decía un autor hace muchos años, decía, es como si un militar de primera graduación es despojado de las insignias de su poder, de su grado. ¿Verdad? No te distraigas ya, hermano, es que si llegan ya, no importa, están comiendo algo. Feliz tú que lo vas a entender todo, ¿verdad que sí? Así que ya, no te distraigas, por favor. Entonces, estamos hablando de cómo puedo ser cristiano y sin embargo por dentro percibe otros antivalores en mi corazón. ¿Con qué facilidad decimos, ese es corrupto, ese es un delincuente, ese es un ladrón, que lo metan a la cárcel, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y nuestra conversación diaria, ¿cómo fluye? Uy, parecemos políticos, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor? ¿Ese es tu sentido de vida? ¿Esa es tu actitud frente al pecado? Porque si esa hubiera sido la actitud frente al pecado, Jesús se regresa al cielo. No, Jesús no hizo eso. Jesús amó tanto tu vida y la mía. Él se quedó aquí. Y Él hizo lo que todos sabemos, ¿verdad? Y por eso le estaba diciendo al Padre, yo ya cumplí contigo, ya te obedecí, y voy a hacer, y después yo quiero que tú me vuelvas a la gloria que tenía antes que el mundo fuese, antes que creas el mundo. Como dice este autor, no he conocido un verdadero creyente que no desee ser un buen seguidor de Cristo. Tengo que preguntarte esta mañana, ¿tú quieres ser un buen seguidor de Cristo? Uy, qué de amén. Se aparecen amén de con feliz cumpleaños. Repito la pregunta. ¿Quieres ser un buen seguidor de Cristo? Amén. Ahora sí, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que el cristiano se movió allí? Y este hombre dice esto, no he conocido un verdadero creyente que no desee ser un buen seguidor de Cristo. Lo que pocas veces se encuentra, escucha bien y escríbelo, es la decisión. Primero es una decisión de exponer el interior de nuestro corazón. El interior de nuestro corazón, dice, exponerlo al examen de quién. No, del Espíritu Santo mismo que está habitando en mi corazón. ¿Estoy claro? ¿Está claro? Ahora dime amén si estás claro. Está claro, ¿no es cierto? Tengo el Espíritu Santo,
tomo la decisión de decir, Señor, esto está mal en mi vida, soy un fraude como cristiano. Dios, sácalo, Señor, pase lo que pase, cueste lo que costare, Señor. Quiero dejar eso porque tú odias eso. ¿Está claro, hermanos? Este cristianismo va a asombrar a la sociedad que está allá afuera. Ese es el cristianismo que necesitamos, afuera, en la calle. Aquí canta lo que quieras, pero afuera vive. ¿Te das cuenta? Las dos cosas. Entonces, eso es lo que está escribiendo este hombre. Tú lo pones tu corazón al examen del Espíritu Santo que está allí mismo en tu corazón. Dice, pero no lo pones simplemente, Señor, mira, no. Lo pones con la determinación de actuar. O sea, Señor, dime que tengo que cambiar y yo lo cambio. Lo cambio ahora. Lo cambio ahora. Y tomo una decisión pública ahora, Señor. Porque yo quiero cambiar. Yo no necesito ir donde un ministro religioso y hacer una confesión. No, el cristiano puede decir, yo era así y Cristo me cambió asá. Amén. Esto es cristianismo, hermanos. Eso es lo que está faltando tanto a nosotros. Qué lindo sería que hoy, antes que te fueras por esa puerta, recordaras que al salir, allí en lugar de 1, 2, 3 hasta el 6, que son 6 puertas que tiene este local, en lugar de esos números, vieras que te dice un pequeño letrero que dice, estás entrando en campo minado. Estás entrando en un campo peligroso. Pero no te preocupes, tú llevas al ganador en tu corazón. Y con Cristo somos más que mayoría. ¿La cuenta, hermano? Y por favor, hermano querido, en lugar, anotemos, te va a servir. Entonces, desafiar nuestra actitud. Por eso el objetivo de la venida de Cristo acá era un objetivo ético, de cambio de conducta. No solamente cambio de pensamiento, sino cambio de conducta. Si tú robabas, ya no robas. Si tú tienes un mal genio, ya no le pegas hacia tus hijos. Ni tampoco te vas al otro extremo. Es decir, los amo tanto que no los corrijo, se vuelven en delincuentes, ¿no? O sea, bueno, es tu problema, ¿no? ¿No te parece? Nadie puede corregir esos errores. Pero si tú abres al escrutinio del Espíritu Santo que habita en tu corazón, entonces Él te va a decir, esta es mi voluntad para ti. Y lo vas a ver clarito. Entonces ahí tú vas a salir, quiero ser obediente, no quiero ser obediente. Y es por eso que eso implica lo que llamamos la humillación. Se nos va el tiempo, hermanos. Yo oyendo este estudio dije, no, acá hay una tercera actitud que está obvia en todo lo que estamos diciendo. No es una actitud solamente errada, ni mejorada con lo que es algo atinado, ¿no? A lo mejor, ya por lo menos me doy cuenta que interviene en mi mente, porque la fe del cristiano no es irracional. El cristiano cree en los milagros, ¿verdad que sí? ¿Ya ves tú sí? ¿El milagro cree en los milagros o no? El milagro cree en los milagros. Y sabe que la sobrenaturalidad de Dios está vigente aquí, en la tierra, ahora. Entonces no tienes por qué perder esta actitud de vida. Para mí hay una tercera actitud de vida. Es una actitud de vida acertada. Donde tú das en lo que es certero. La pegaste, Roberto, la pegaste. Saliste de perdedores. ¿Está claro? Eso es ser cristiano, hermanos. El corolario del ejemplo supremo lo dan los versos 9 al 11 del capítulo 2. Por lo cual Dios también le exaltó, mire la palabra exaltar,
lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está. ¿Qué cosa es lo que me está diciendo allí? Que Jesús vino acá para darnos ese ejemplo sobre todo, por lo menos en este tema, ese ejemplo. La Biblia está diciendo aquí, para que todo nombre se rinda frente al Señor aquel día. Quiere decir que aún los condenados, aún los que van camino de la perdición, del infierno, van a tener que reconocer: Jesucristo, tú eres Señor. Mira qué lindo es decirlo ahora que estamos vivos todavía. Y por eso es que Filipenses, frente al tema de esta exaltación, porque dice que Dios también le exaltó, ¿qué representa esta exaltación en el tiempo presente? ¿Qué representa? Bueno, Pablo va completando su mensaje en los versos 14 y 15. Lee conmigo para terminar. Versos 14 y 15 de este capítulo 2. ¿Qué nos dice la palabra? Dice: háganlo todo sin qué, sin quejas ni contiendas, dice esta versión, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. Qué feo, ¿no? En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo. Yo lo tengo subrayado en mi Biblia. Brillan como estrellas en el mundo. Tu vida brilla ahí afuera, aunque no te pongas una crema acá. ¿Está claro? La gente te ve y dice: pero este no es el de antes. Esta mujer no es la de antes. Algo ha pasado con ella, ¿verdad? Pero siempre para bien. ¿Amén? Esto es cristianismo, hermano. Por eso Pablo dice: háganlo todo sin contiendas. El llamado de hoy es una oportunidad de abrir el corazón. Señor, yo quiero obedecerte. Y cualquier cosa que tú me muestres, Señor, yo quiero poner en práctica ya, ahora. Por eso en este momento yo te pido: ¿has escuchado la palabra de Dios? Sí. Vamos a orar. Si tú estás de acuerdo con este mensaje, ponte en pie allí en silencio y dile: Señor, en silencio, nadie tiene que enterarse, hermano. En silencio dile: Señor, tú sabes que en esa área yo tengo tantos problemas. Ya me cansé de orar, me cansé de llorar, me cansé de ayunar y todos los verbos que tú quieras. Pero de eso no se trata. Se trata de una acción de cambio de conducta. ¿Por qué? Porque tengo todas las promesas y todos los recursos, ya los tengo. Tengo que usarlos. Por eso, sin más, vamos a orar un instante solamente. Inclina tu rostro, cierra tus ojitos si no quieres distraerte, pero si tú quieres responder a este llamado, yo te animo, hermano querido, si tú quieres que el Señor te ayude con un área de tu vida que no estás manejando bien y que está conduciéndote cada rato a pecar y a pecar y a pedir perdón y a llorar y todo lo demás, dile: Señor, quiero que tú me ayudes en esta área de mi vida. Me entristece la vida. Me pongo en pie. Ponte en pie ahí en tu sitio, por favor. En silencio. Nadie te va a preguntar nada. Voy a guardar silencio para que tú lo medites y tomes una decisión.
Gracias a Dios por todos los que están en pie. No faltarás tú. ¿No faltarás tú? ¿O estás listo para partir y dar cuenta de todo lo que tienes en tu interior? Piénsalo. Porque si no lo haces, vas a agregar uno más en la lista de pecados. Eres un mentiroso. Te estás escudando en algo que no eres. Gracias a Dios por todos los que están en pie. No dejes pasar esta oportunidad. Puede ser como un hito para tu vida. Vamos a orar aquí y nos vamos a casa. No te preocupes. Pero yo quiero hacer un segundo llamado. Hay muchos amigos aquí que están por primera vez. O quizás vienen muchas veces aquí. Algunos ni me conocen. Yo he sido casi 40 años pastor en esta iglesia. Pero yo sé que algunos no me conocen. Pero me interesa que no te has perdido mucho. Pero tú puedes salir de acá transformado. Tú puedes recibir el perdón de tus pecados hoy día, querido amigo, querida amiga. Y es así tu decisión. Para diferenciar, no solamente levanta tu manito. Si tú quieres hacerlo, Dios le bendiga, señorita, aquí delante. ¿Alguien más que quiere entregarle su vida a Jesús para que perdone todos tus pecados? Todos tus pecados. ¿Alguien más? Con tu mano en alto. Esa es una señal. Yo quiero orar por ustedes, nada más. No los voy a mandar nada. ¿Alguien más? Hay una persona allá arriba que quiere hacerlo. ¿Te das cuenta qué duro que es tomar una decisión de este tipo? ¿Te das cuenta? ¿No hay más? Vamos a orar entonces por esa persona que ha levantado su manito.